Hoy nosotros nos habíamos propuesto profundizar en nuestros pilares, lo llamamos así. ¿Se acuerdan que en la última diapositiva que vimos el taller anterior decíamos que en la definición del desarrollo integral humano para nosotros era generar o desarrollar en los chicos competencias vinculadas con el corazón, las manos, los pies y la cabeza, el ser, el pensar, el convivir y el actuar. ¿M? Esto es nuestro taller número 2. Ahora, me gustaría que, vinculado con el primer encuentro, hagamos un breve repaso de qué preguntas nos hemos planteado el martes pasado. Una de las preguntas era, ¿quiénes son nuestros alumnos y cómo son? ¿Qué modelo educativo debemos promover? Nos preguntamos qué es un modelo educativo y recuerdan que dijimos que era la dirección que elegíamos. Y eligiendo esa dirección se concretaba la misión de nuestras escuelas. ¿Cómo definimos nuestro modelo? Y allí descubrimos el concepto de desarrollo humano integral. El modelo educativo josefino lo hemos fundamentado desde las líneas, desde el caminar, las líneas que nos fue marcando la Iglesia a lo largo de los años y también lo que nos dice nuestro ideario. ¿Mm? ¿Y a qué llamamos entonces? Y esta pregunta la terminamos de responder hoy. ¿A qué llamamos desarrollo humano integral ya en el modelo educativo josefino? Y yo les había pedido, como tarea para el hogar, porque soy muy antigua, si podían leer alguno de los artículos, y si ustedes quieren compartir de los artículos que les envió Romina, que eran links, algunos eran artículos, otros era un capítulo entero del libro La generación ansiosa, les dije, elijan lo que quieran, o simplemente qué les resonó a ustedes más sobre el primer encuentro. Si quieren compartir, se lo quieren escribir, no sé, Romy, ¿qué te parece más práctico? Como algo que les haya resonado fuertemente de nuestro primer encuentro. Sí, podemos hacer tres que se animen a hablar por micrófono y si los demás quieren comentar algunas cosas por el chat. Genial. ¿Alguno que nos quiera decir qué fue lo que más les resonó? ¿Cómo percibieron esto que les planteamos? ¿Cómo reflexionar sobre el modelo educativo antes de tomar decisiones dentro del aula? ¿No? Están tímidos. Si están tímidos, Bueno, por ahí yo compartí un poquito al principio esto de pensar cuánto de autonomía han perdido nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Qué tenemos que amalgamar, por así decirlo, para que ellos puedan ser más autónomos? Yo leí un poco de Generaciones Ansiosas y la de Sorresquín que mandaste, sí, y lo que veía esto que hemos sobreprotegido a estas generaciones con el afuera, exacto, pero yo siempre digo en lo cotidiano que el enemigo lo tengo en casa, con las redes. Tengo una hija de claro, 12 años claro, y como mamá lo vivo claro. constantemente. Entonces, en el cuidado de la niñez y de la adolescencia, me quedé pensando, ¿no? Cómo nuestro modelo josefino va a venir a esto que siempre en comunidad decimos, que es nuestro ideario, nuestro carisma, asilar, amparar y acoger, ¿no?, a esta generación. Claro. Gracias, Marcela, sí, muy claro y comparto lo que vos decís. El autor habla de una generación sobreprotegida en el mundo real e infraprotegido en el mundo virtual, ¿no?
que es un poco lo que está Eugenia pasando. comenta en el chat, Eugenia de Rojas, que dice que pasamos a verlos como seres que necesitan supervisión y Exacto, protección para todo. exacto, exacto. Es algo que se ve, es decir, el juego libre no existe y si en las escuelas se promueve el juego libre y ocurre algún incidente, es escandaloso que ocurra, no se les Perdona, dan María, herramientas. Sí, te escucha, ¿puedo sí, hacer un sí, aporte Tamara, sobre eso? ¿Cómo están? Buenas tardes. En ¿qué realidad tal? yo estuve, me interesó mucho el de Victoria, la sigo mucho, me encanta, me gustó Sí, mucho esta columna, y me quedé un poco con esto, por eso te interrumpí, con los beneficios que otorga el juego libre y el desarrollo en el claro, cerebro. Hoy claro. justamente estuvimos en primaria con la Semana de la Salud y tuvimos un taller con una psicóloga que era de las emociones, con nenes de Sí, segundo grado. Y me impactó mucho porque sí, el mensaje está, ¿no? A los chicos les cuesta jugar, no juegan, pero la realidad es que también la dinámica escolar es difícil, por lo menos en el nivel primario, ver el tema del juego. Podés hacer un juego desde matemática, un juego desde práctica, pero no el juego libre. Y tenían que hacer una actividad que la propuso la psicóloga, que era un juego donde ellos tenían que mostrar distintas emociones, ¿sí? Como un dígalo con mímica, algo re sencillo que se enseña, que se juega, que los nenes chiquitos van en el jardín y les propones imitar a no sé, a una oveja y te van a imitar a una oveja. No podían hacerlo, qué increíble. no podían hacerlo. Más de la mitad Sí, del curso no lo pudo hacer. Era explicarle cómo y modelarle cómo era el juego. Un juego muy sí, sencillo, ¿eh? sí. No sé, estaba la palabra, sacaban de una bolsita la palabra enojo y mostrar con la cara el enojo como para que el resto adivinara qué era la emoción del enojo. Te voy a interrumpir, Tamara, muy, muy rico lo que estás aportando, porque este autor lo que dice es que como se están profundizando la comunicación a través de las redes y no el cara a cara, no pueden leer, ni siquiera leer, entender los gestos que significan, ¿entendés? Es decir, ni siquiera pueden, es decir, la interpretación del lenguaje corporal me pegó y el chico se acercó, a lo mejor. ¿Se entiende? Y esto ocurre en las escuelas siempre, ¿no? Pero el ejemplo está clarísimo, con respecto a esto. Estoy leyendo, no sé si querías agregar algo más, Tamara, disculpa. No, no, justo iba a hablar cuando, cuando quedó el Sí. espacio y después comenzaste con lo del beneficio, de los beneficios y bueno, te interrumpí por eso. Gracias. No, no, está, no, al contrario. Estoy leyendo que Georgina dice, la generación ansiosa y sobreprotegida no desarrolla tolerancia a la frustración, totalmente primordial para favorecer una persona, esperen que no veo, eh, una persona autónoma. Sí, Georgina, totalmente de acuerdo con lo que vos decís, totalmente. No sé si alguien más quiere compartir. Eh, Amalia, mira, Sí, me gustaría compartir, este fin de semana estuve viendo una película Adolescencia sí, y estuvimos justo ahí, charlando de eso, sí. bueno, justamente en esa película da pie a pensar que los adolescentes no nos entienden, pero los adultos tampoco entendemos a los adolescentes, porque tienen un lenguaje simbólico, gestual, totalmente distinto a los adultos. Exacto, incluso en esa serie es el hijo del policía el que le explica al Ujú. papá qué significan esos emojis que uno de los chicos recibía, ¿no? Porque veía que era un corazoncito y que tenía un significado, ¿no? Quiero compartir esto que decís vos de no entender a los chicos. Leía hoy a un autor que decía, para enseñar a atender, hay que prestarle atención al otro. ¿Se entiende? Nosotros nos quejamos de que los chicos no sostienen la atención y la concentración, ¿verdad? Y él dice, para enseñar a atender a los chicos, nosotros
tenemos que prestarles atención. Y esto es aprender nosotros a prestar atención a los chicos. Y el prestar atención es profundizar en esto que vos estás planteándonos, Teresita. Gracias. No Yo sé si... quería compartir que Bien, a mí me hizo mucho ruido, me gusta leer, ahora en este momento no me acuerdo cuál fue el autor que habla de este concepto, y él habla en relación a las pantallas y la exposición desde pequeños y demás, sobre el sedentarismo cognitivo. Porque digamos, todo sí, lo que es utilizar la IA, las pantallas y demás, hace que quede sedentario todo la capacidad que tenemos para aprender. Y Victoria Sorraquín, en uno de los artículos que mandaron, sí, dice que la capacidad de aprender perdura toda la vida toda y la que no vida. solo la escuela es la que tiene que hacer por Exacto. motivar a esta capacidad, sino que también la familia puede ayudar colaborando con quitar pantallas y todo lo que es la tecnología. Sí, tomar Pero ese decisiones. concepto Exacto. del sedentarismo cognitivo me parece fabuloso porque digo, realmente uno, por hacer algo con la IA, vas dejando de lado el pensamiento, la planificación, la organización, ¿no? Eh, Exacto, que mm, son competencias de nivel superior, porque la claro, IA nos puede hacer, nos puede resolver algunas cuestiones, pero si yo quiero subir un escalón, el del desarrollo del pensamiento de mis alumnos, ahí es donde puedo hacerlo. Decíamos al inicio cuando estábamos charlando informalmente, si la IA me hace un resumen, yo, profesor, le pregunto al alumno, ¿por qué quitó la IA o vos, no sé, esta parte y dejó esta otra? ¿Por qué? claro, te lo puede explicar, fundamentar. ¿Por qué? Justificar, fundamentar. ¿Y en eso qué es? Hacer un resumen es un trabajo muy complejo. Tengo que identificar lo importante de lo no importante, pero justificar por qué es importante o no algo es aún más complejo. Y esa es Claro. nuestra tarea, ¿no? Ujú. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir, si Romy estás viendo en YouTube alguna otra cosa que hayan escrito. Yo me fijé en Sí, las hay que está... muchos comentarios, pero si no, nos vamos a ir atrasando un poco Bueno, con bueno, está bien. Nos ordena Romy, ¿vieron? Nos retó y nos ordena. Está muy bien. Seguimos entonces. Después retomamos con los comentarios y todo lo demás. Bueno, muy bien. Ahora bien. Nosotros, nuestra hoja de ruta, vamos a repasarla. Segundo, encuentra los cuatro pilares. Tercer encuentro, nuestra línea pedagógica. Nuestra línea pedagógica se basa en algunos contenidos vinculados con las ciencias de la educación, digamos, la neurodidáctica, etcétera. Y nos vamos a meter en este tercer encuentro en cómo aprende el cerebro, cómo aprende el cerebro y cómo si no hay, cuando digo el cerebro también estoy hablando no solo de un proceso cognitivo, sino también un proceso emocional, ¿no? Cómo aprenden nuestros alumnos, cómo aprenden las personas. Algo muy importante que es el ser humano tiene un periodo muy largo de aprendizaje, es decir, aprendemos durante mucho tiempo, a diferencia de los otros mamíferos, que rápidamente aprenden a las cosas para subsistir. Nosotros tenemos un periodo muy largo. Bueno, este encuentro de nuestra línea pedagógica, estaríamos respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo aprenden nuestros alumnos? Y en el último encuentro, ya focalizados en una herramienta didáctica, ¿cómo enseñamos? ¿No? A esos alumnos que aprenden de esa manera, que necesitan, que aprenden si ocurren ciertas cosas. ¿Cómo enseñamos? Y que son de esa manera. No sé si está claro. Bien, avanzamos. Quise traer esta frase que me pareció hermosa, que está tomada, esta frase, estos párrafos, que está tomado del capítulo 4 de Promoción Humana y Educación del ideario Josefino.
La educación es sobre todo obra del corazón porque nace en lo más profundo del mismo, allí donde brotan sentimientos, pensamientos, intenciones, proyectos y decisiones. Educar significa formar al ser humano desde el interior, es decir, mediante un proceso intencionado que ponga en marcha todas sus posibilidades y le permita liberarse de todos los condicionamientos que le impedirán ser él mismo. El desarrollo de la persona solamente tiene lugar cuando ella hace suyos los conocimientos y valores. Ya nuestro propio ideario nos está marcando el modelo de educación humana integral. Josefina. Seguimos. Ahora vamos a nuestros pilares que nosotros en el último encuentro los representamos de esta manera. Vamos a empezar con definiendo un poco esto de qué significa esto de educar integralmente a las personas. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos su realización plena. Ahora bien, educamos integralmente a la persona humana si desarrollamos en ella sus dimensiones. ¿Qué son qué significan las diferentes dimensiones de la persona? Son ese conjunto de potencialidades fundamentales, pero que son de carácter abstracto. Es decir, cuando yo digo vamos a promover el ser o vamos a promover el actuar, son definiciones abstractas de las distintas dimensiones de la persona humana. Esas dimensiones, ser, convivir, actuar, pensar, están en constante interrelación. Recuerdan que había flechas que las vinculaban. Y además, estas dimensiones se consideran, hay que considerarlas, tenerlas en cuenta, son de carácter abstracto, para explicar la esencia de la persona humana. ¿Me comprenden? Es para explicar. Entonces, ¿podemos trabajar solo el ser y no el convivir? Imposible, porque se integran y están en permanente interrelación. Pero ¿me sirven estas categorías? Sí, me sirven porque explican la esencia de la persona. Y además, como educadores, me sirve para pensar, bueno, ya a ver, ¿qué estrategias son las más convenientes para desarrollar competencias vinculadas con el ser o con el convivir o con el actuar o con el pensar? Y el último concepto de definir este desarrollo humano integral, estas dimensiones, este conjunto de potencialidades, en las personas se despliegan en diferentes tiempos, de distintas maneras y con diferente intensidad. Es decir, no es una maquinita tener definidas las dimensiones. No significa que todos nuestros alumnos van a atravesar ese proceso en el mismo tiempo, van a demostrar sus potencialidades con la misma intensidad o lo van a hacer de la misma manera todos. Tenemos que tener esta amplitud y esta flexibilidad para trabajar las dimensiones de la persona humana. ¿Mm? Bien, ahora, ¿cuáles tenemos que promover en nuestros alumnos? ¿Qué dimensiones del desarrollo humano debemos promover? Antes de preguntarnos por qué dimensiones y qué competencias incluyen esas dimensiones, como siempre, vamos a recordar las 4 que tenemos, que están interrelacionadas. Vamos a darles una definición muy cortita, que se las dimos en el último encuentro. Las competencias del pensar son aquellas que se desarrollan, se plantean para desarrollar pensamiento, no cualquier pensamiento.
Pensamiento crítico, reflexivo y creativo. La dimensión del ser implica identificar competencias para desarrollar la dimensión intrapersonal, el conocimiento de uno mismo. La dimensión del convivir implica pensar en aquellas competencias para desarrollar la dimensión interpersonal, la dimensión del encuentro con el otro. Y en el actuar estamos hablando de aquellas competencias vinculadas con la acción para el cambio y el cuidado de la casa común. Esto significa el abrirme a reconocer que hay una comunidad que a lo mejor está en necesidad o a lo mejor necesita de mi intervención y abrazar la posibilidad de que puedo cambiar. No yo, digo, puedo hacer cambios. Bien, ahora, empecemos por el ser. Y aquí nos vamos a detener un momentito en el ser. Sabemos que es la dimensión intrapersonal y acá tomé un concepto que ustedes conocen de Gardner, ¿no? Que habla de la inteligencia personal y describe la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Y tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Y recién compartíamos en el inicio la dificultad que tienen los chicos en saber ellos mismos quiénes son y cómo son. Ujú. ¿Y cómo son en esto de tener competencias vinculadas con el conocimiento de uno mismo y con la posibilidad de desarrollar esta dimensión intrapersonal? En las últimas investigaciones que se han hecho se describen que hay esto que hemos hablado, ¿no? Estos aumentos en los trastornos de ansiedad en nuestros niños y adolescentes. Y aquí, retomando lo que charlamos también en esto de las palabras que resonaron, tomo este concepto. Los desafíos del mundo real son riesgos para los chicos u obstáculos. ¿Qué es un desafío? Como decíamos antes en el ejemplo. Si estoy jugando libremente, puede ser que me choque con un compañero. Eso va a despertar en mí la necesidad de resolver un desafío. Me enojo, le devuelvo el golpe, pido ayuda, comprendo la situación. Eso sería comprender que el desafío es una oportunidad para aprender. A lo mejor no sé resolver ese desafío. Entonces, ¿cuál es la herramienta que deberían tener nuestros niños? Poder acudir a presentar este desafío a un referente, a un docente, a una persona que sea un mentor para mí. Ahí ellos demuestran, lamentablemente, que en los desafíos del mundo real demuestran menor capacidad para evaluar el desafío y gestionarlo, que es el ejemplo que acabo de darles. Esto es complejo, ¿eh? No nos bajoniemos, pero es así. Seguimos con esto. Y otro aspecto estudiado de cómo son en el ser, y también lo planteamos en el último encuentro brevemente, es la dificultad para estar solos consigo mismo, de estar en silencio, de estar a solas. No se vinculan con su pensamiento interior, ¿m? No pueden focalizar en eso. Y imagino que habrá muchos de ustedes que, referentes de la pastoral o de la catequesis, que les dificulta mucho el poder lograr la serenidad del cuerpo para poder meterme en mis pensamientos, ¿no? Entonces, esto es muy característico
de nuestra generación Z y alfa, acuérdense. Bien, ahora bien, nosotros somos josefinos. El desarrollo humano integral josefino, si bien lo vamos a llamar que es ser y que significa desarrollar competencias intrapersonales, tiene un lema. Esta mano pequeña apoyada con confianza en una mano más grande es saber que soy hijo amado en manos del Padre. Y quien se sabe amado se desarrolla plenamente, dice la misión de las escuelas josefinas. Entonces, el desarrollo humano integral josefino tiene además esto. Tenemos que lograr que en todo el trayecto de nuestros alumnos en nuestras escuelas, al menos en algún momento, hayan vivido la posibilidad de sentirse hijo amado en manos del Padre. Estamos siempre a tiempo de sentirnos así. Quiero contar mi experiencia personal. Yo aprendí esto cuando empecé a trabajar con las hermanas pobres bonaerenses de San José. No lo había aprendido. Y miren que era grande ya, ¿eh? Siempre hay tiempo. Me acuerdo que la Madre Karina nos había dado un retiro a todos los equipos, los más viejos, no tanto como yo, pero los más viejos se deben acordar, y fue muy movilizante para todos, ¿no? Y fíjense que además son las competencias intrapersonales, pero miren ustedes cómo las definimos. Ay, tengo esto, le voy a dar ok a una barrita que me impide leer. El hombre está llamado a la plenitud de la vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana, incluso en su fase temporal. Del capítulo 1 del Ideario Josefino, el hombre, cambio fundamental de la Iglesia, dignidad de la persona humana. Teniendo esto como marco, ahora sí, vamos a ir a pensar desde el desarrollo integral josefino, desarrollo humano integral josefino, cuáles son esas competencias para la dimensión intrapersonal. Porque nosotros somos escuela católica y josefina. Entonces, no es lo mismo desarrollar las competencias del ser cuando el lema es somos hijos amados en manos del Padre. Bien, entonces, para el desarrollo integral josefino, pensamos en que necesitamos en esos alumnos que son como los acabamos de describir, promover acciones para cultivar su vida interior, su espiritualidad, el sentido de trascendencia. Tenemos que profundizar espacios o promover espacios para que ellos se den el tiempo para vincularse con sus propios pensamientos, con sus sentimientos, con su cuerpo. Tenemos que pensar en que tienen que desarrollar en todo el trayecto escolar un sentido profundo de la vida, tener un propósito, una vocación. Esto suena muy pretencioso quizás, y ustedes en la realidad de cada escuela estarán pensando, vocación, mis alumnos que egresan, ¿habré logrado esto o no? Quizás no, pero sí un propósito. ¿Mm? Un propósito y un sentido de
que ellos hayan vivido en la escolaridad la posibilidad de decir, mi pertenencia a este grupo tiene sentido porque yo soy así y ofrezco esto. Quiero ser clara con esto. ¿Se dan cuenta que no hablo de la vocación para toda la vida? La vocación está puesta en la definición de estas competencias que hacen a poder desarrollar este sentido de mi vida. Esto de ¿para qué estoy? ¿Qué puedo ofrecer? El que se sabe amado se desarrolla plenamente y puede ofrecer, dice, brindando, eh, se sabe amado, y que si se sabe amado se desarrolla plenamente, dice nuestra misión, aportando un don único para el bien común. Esto es lo que tenemos que lograr, que ese autoconocimiento pueda esos chicos nuestros descubrir ese don, que es una potencialidad. Otro concepto es ser proactivo cuando enfrentan una complejidad, que es lo que hablamos que tienen esta dificultad, ¿no? Un desafío es un riesgo, es un problema que no voy a poder resolver, ¿no? Entonces, lo descarto o no lo resuelvo y me enojo o soy violento porque no sé argumentar. ¿M? Eluden lo complejo nuestros alumnos. Y nosotros tenemos que mostrarles que desde el ser proactivo ayuda a enfrentarse al desafío como una oportunidad. ¿M? Una oportunidad para crecer. Avanzar hacia el autoconocimiento, la autoimagen y la autoestima realista. Estos tres conceptos, autoconocimiento, autoimagen, autoestima, son fundamentales para la motivación. Yo siempre que trabajo el tema de motivación, vieron que el maestro tiene que motivar a los chicos, tiene que motivar y parece que fuésemos, no sé, los efectos especiales, Steven Spielberg, venimos con cosas novedosas. Y en realidad, nosotros lo que tenemos que enseñarles a nuestros alumnos, a que ellos se tienen que plantear metas en su proceso de aprender. Tenemos que enseñar eso. Tenemos que enseñar que solo me puedo proponer una meta y si me conozco, si tengo una autoimagen, si tengo una autoestima positiva, y entonces me propongo una meta. Y yo doy siempre este ejemplo. A mí me encanta la danza clásica. Entonces, a mis 71 años, digo, voy a ser primera bailarina del Colón. No se rían porque falta de respeto, ¿eh? Nadie se sonríe en este momento. ¿Qué pasa? Tengo una meta, pero no es real, no es realista, ¿sí? Entonces, miren qué complejo es. Pero lo que nosotros tenemos que hacer en un proceso, en un trayecto de aprendizaje de toda la escolaridad con nuestros alumnos, es ir logrando que ellos se autoconozcan, que logren construir una imagen real y una estima realista para poder promover la motivación. La motivación no es otra cosa que plantearse metas a lograr. Otro aspecto que tenemos que alcanzar es el promover la autorregulación de las emociones y acción, tanto de las emociones como de las acciones, desde la reflexión sobre sí mismo. Y aquí viene esa gran palabra que estuvimos hablando desde el principio, que nos está preocupando tanto, que es a fin de tomar decisiones autónomas para gestionar la propia vida aspirando al bien. Me detengo en el concepto de autorregulación y el concepto de autonomía.
Valoro increíblemente al nivel inicial porque es el único nivel en el que la autonomía es un contenido explícito. Explícito. Los niños deben alcanzar esto o aquello de manera autónoma, ponerse la campera, etc. Desaparece el concepto de autonomía en nuestros diseños curriculares o nuestros proyectos. Díganme si no es ser autónomo el decir no de un adolescente cuando lo invitan a transgredir. Este este hecho tan terrible que ocurrió aquí en la provincia de estos chicos que en el chat estaban confabulando una agresión y una chica parece que lideraba esto con un arma de fuego, etcétera. Y hubo un chico que dijo no. Eso es ser autónomo para un adolescente. ¿Mm? El decir no también es ser autónomo. ¿Y cuánto les cuesta a ellos, no? ¿Y cuánto, es decir, cuánto tenemos que hacer en este proceso? Repasemos. Vida interior, profundizar con tomar contacto con mis propios pensamientos, sentimientos y cuerpo, poder desarrollar ese sentido de profundo de la vida, esto, ¿no? Tener propósitos, porque como dice nuestra misión, todos tenemos un don único y lo podemos aportar. Nuestros chicos no profundizan sobre esto. Ser proactivo, avanzar hacia el autoconocimiento para poder plantearme objetivos, promover la autorregulación de las emociones. Después de la pandemia estábamos muy preocupados por la autorregulación de las emociones. Y creo que todas nuestras escuelas han hecho un trabajo espectacular sobre eso, porque todavía yo era parte de este equipo precioso del SEG y estuvimos trabajando mucho con las escuelas el tema de la necesidad de trabajar las emociones, ¿no? Pero esto no es de un momento, es un trabajo que debe persistir, ¿no? Tanto de las emociones como de las acciones. Esto de parar la impulsividad, el de poder autorregular, el poder elegir la mejor opción para gestionar lo que necesito gestionar y ser proactivo y resolver algo que sea complejo, ¿eh? Como verán, esto es, miren, como una cosa muy espectacular que querríamos desarrollar en todo, ¿no? Quiero desde el inicio de este encuentro decirles, estos no son objetivos. Esto no es lo que un profe se puede llevar a su casa y aplicarlo al día siguiente. ¿Me comprenden? Esto es material para discutir y para concretar. Porque miren qué lindo decir, bueno, desde mañana cultivamos la vida interior y la espiritualidad. Estos son ejes que están vinculados con esta dimensión intrapersonal. Son son palabras que implican grandes contenidos. A profundizar y a decidir, bien, me quedo con esto y con esto, porque veo a mis alumnos y realmente es lo que más necesitan. Pero esto no es que cada maestrito con su librito. Esto es un acuerdo institucional. ¿Mm? Esto es un pensar en, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Eh? Espero ser clara con esto. Si no soy clara con esto, por favor me interrumpen, escriben, Romy, por favor léeme si hay algún comentario que necesiten. Bien, ahora vamos al convivir. ¿Se entendió? Entonces, fuimos al ser. ¿Cómo son nuestros chicos? Ya vimos. ¿Y qué competencias debemos desarrollar en nuestros alumnos? Referidas al ser. En el convivir,
nosotros también vamos a pensar en estas competencias para desarrollar la dimensión interpersonal. ¿Qué predomina? Ay, esa rayita no sé qué, cómo me apareció en la pantalla. Dibujé algo. Este, eh, ¿Cómo son nuestros chicos? Predomina el pensar prioritariamente en lo que yo quiero y en lo que los demás piensan de mí. Esto se acrecienta aún más con un uso muy significativo de las redes sociales, pero todos los adolescentes en general, y los niños también, es el yo quiero y el yo quiero ya, ¿no? Y el yo quiero sin pensar en la empatía o sin pensar en el otro, pero sí me preocupa lo que piensen de mí, lo que dicen de mí los otros. ¿Cómo son? Se observan dificultades para que los chicos, no encontraba otra palabra más que arraigarse, sientan su pertenencia en grupos reales, porque en los celulares tienen grupos, pero viven en múltiples lugares y esas relaciones cambian rápidamente. Les cuesta esta pertenencia. Ustedes saben que hay algo que se está viendo en algunas escuelas, a pesar de todo el esfuerzo que se hace, ¿no? Y que no lo dudo, de que los chicos no se sienten perteneciendo, no sienten la pertenencia, ¿no? A la escuela. Eh, y esto muchas veces lo hemos visto, ¿no? No sienten la pertenencia. Este grupo sí, estos chicos sí, pero estos no, no sienten la pertenencia. Es un rasgo general de la generación. No sienten, se le ha preguntado a los chicos, se les ha dado en otros países, ¿no? Se ha hecho esta encuesta. eh, yo me siento parte de mi escuela, ¿no? Una frase de ese tipo. Y la mayoría responde que no se identifica con esa frase, ¿no? Entonces, esta es otra característica que tiene que ver con el convivir, ¿no? Necesitan en general, y aquí viene lo del juego que nos compartió Tamara, Eli, hay dos Eli, pero Eli nos dijo, Eli de Salto nos había compartido cómo los chicos no podían contestar, no podían poner en palabras una pregunta que le habían hecho. En general, para poner en palabras, necesitan ser guiados. Para poner en palabras sus pensamientos, para poner en palabras sus emociones, sus sentimientos, necesitan ser guiados. Y esto que acabo de leer, el ponerme yo primero, yo quiero, la dificultad en arraigar en una comunidad y la dificultad en poner en palabras es netamente algo que hay que trabajar para desarrollar la dimensión interpersonal, el convivir. ¿Mm? Si quieren decir o agregar algo, por favor me dicen, ¿eh? Sí. Bueno, ahora volvemos al desarrollo humano integral, pero josefino. Y dijimos que nosotros el convivir lo sintetizamos en esta imagen. El convivir para nosotros es Nazaret. Entonces, no solamente lo definimos técnicamente, desarrollo de competencias interpersonales, lo definimos el convivir con el ser familia de Nazaret. Perdón, me fui para atrás. ¿Y qué nos dice nuestro ideario? Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio, una lección de vida familiar. Somos familia Josefina en nuestras escuelas. Tenemos que tomar este modelo, que Nazaret nos enseñe lo que es la familia, su comunión de amor,
su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable. Entonces, ser para nosotros, perdón, convivir para nosotros es Nazaret. Y entonces, ¿qué tenemos que desarrollar en nuestros alumnos? Crecer en espíritu fraterno saliendo al encuentro del otro. Tengo que hacer un movimiento, ¿eh? No me quedo en lo que yo quiero. Tengo que ir hacia el otro, ir al encuentro. Nos tenemos que comunicar asertivamente. Y aquí quise incluir estos conceptos porque son conceptos que nos ofrece Francisco desde hace ya unos años. Nos comunicamos desarrollando la escucha sinodal. Vieron que Francisco nos invitó como iglesia a la sinodalidad. La sinodalidad orientada al discernimiento y discernir profundamente lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros y a todos. La comunicación para los josefinos tiene que ser esto, ¿no? La escucha sinodal. La escucha sinodal es discernir con el otro y discernir desde un punto de vista flexible. Este vínculo del convivir significa desarrollar competencias para que pueda relacionarme con los demás. Miren qué palabras sencillas. Amablemente, con empatía, con compasión. Me parecen fundamentales estas palabras. ¿Cuánto nos cuesta que los chicos sean amables, no? Unos con otros. Amables. Saludarnos, mirarnos y sonreír. La empatía, el sentir con el otro, como la compasión. Si el otro está triste, no lo voy a molestar. Me acerco y lo miro y le digo, acá estoy. Esa empatía promueve un clima de bienestar, involucrándose con los otros en un trato de contención, igualdad y aceptación. Y aquí quiero decir algo. Cuando hablo de clima de bienestar, no digo solamente que tengan un buen escritorio, qué bienestar que tengo. Tengo un lindo escritorio, una silla cómoda. Cuando hablo de bienestar, hablo que valido las emociones, que en ese grupo me comprometo con los otros, que en ese grupo desarrollo intervenciones positivas. Eso es clima de bienestar. Que la participación de cada uno tiene sentido y vale. Eso es clima de bienestar. Si desarrollo todo esto, nos estamos involucrando con los otros en un trato en el que los contenemos a los otros, nos sentimos ni mejores ni peores, iguales, y los aceptamos. Estoy mirando algunas anotaciones y no dije algunas cosas del ser que quiero decirlas ahora, discúlpenme. Eh, los chicos, cuando estábamos hablando de esto del desafío como un problema y no como una oportunidad, ¿no? Esos chicos son frágiles. Y esa fragilidad se debe a que no han construido un buen sistema de apego. ¿Mm?
Y ese sistema de apego se logra en la familia y con adultos o mentores referentes de los chicos. Ese sistema de apego lo vamos a profundizar en el próximo encuentro, pero tiene que ver con qué hago cuando estoy frente a un desafío. ¿Eh? ¿Qué me enseña un sistema de apego positivo con un adulto referente? Que puedo buscar ayuda, que el adulto me va a enseñar cómo enfrentar ese desafío. Bueno, discúlpenme que me fui para atrás, pero estaba releyendo algunas palabras que no me quería olvidar. Entonces, relacionarse con los demás con amabilidad, empatía y compasión, promoviendo ese clima de bienestar. ¿Eh? Clima de bienestar. Y esto lo podríamos trasladar a cualquier grupo humano, también a un equipo, ¿no? Generar clima de bienestar. Yo estoy acá y tiene sentido el estar mío. Es un valor, porque yo puedo aportar, ¿sí? Y además valido las emociones del otro. Y además me comprometo con este grupo. Y además todos participan. Y además hay igualdad y aceptación. También es Nazaret desarrollar voluntad para abrazar la diversidad. Somos todos diferentes y tenemos diferentes puntos de vista y tenemos diferentes orígenes y tenemos distintas culturas. Tenemos que abrazar la diversidad, incluir a las personas. Y no solo hablando de los modelos de inclusión de la diversidad eh, cognitiva o los chicos que no han desarrollado ciertas competencias eh, y no tienen las habilidades o tienen alguna diversidad física. Estoy hablando de toda diversidad, diversidad de puntos de vista. Repasando, espíritu fraterno, comunicarse, escucha sinodal, empatía, abrazar la diversidad. Son los conceptos claves de nuestro convivir, que es el convivir de Nazaret. Como dice Francisco, que vengan todos, todos, todos. Vieron que él dice siempre eso, ¿no? Que la iglesia está abierta para todos. Y aquí también tenemos que cultivar esto, ¿no? La diversidad significa eso. Avanzamos. Vamos ahora al actuar. Cuando hablamos del actuar, estamos hablando de competencias vinculadas con la acción para el cambio y para el cuidado de la comunidad y del medio ambiente. ¿Cómo son nuestros chicos? En general, y esto no solamente en nuestros chicos, sino ocurre en general en la sociedad, hay un declive en este sentimiento de cohesión y pertenencia comunitaria. Y esto no es una cuestión de redes sociales o una cuestión de adolescentes, pero también nuestros adolescentes, no tanto nuestros niños, pero sí nuestros adolescentes, les cuesta esto de poder interesarse en experiencias fuera de mi pequeño grupo, de integrarme y de actuar en la comunidad. Esto es algo que en general está ocurriendo. ¿Y qué significa para nosotros actuar? Actuar es el cuidado de la casa común para nosotros. Y en el cuidado de la casa común no es solo la mirada de conciencia ecológica, porque la casa común definida por Francisco tiene también todas las dimensiones del respeto por los otros. La casa común
también se vincula con el convivir y además con la naturaleza donde estamos. Este es el, el actuar josefino. ¿Y qué es el actuar josefino? Es vivir en salida. Esta escuela en salida esto de estar en salida permanentemente, abrazando la opción misionera y ser capaces de promover acciones que sean el cauce adecuado para la evangelización. Nuestras escuelas tienen una tradición de ser escuela en salida y el campamento misionero que se hace periódicamente con todas nuestras escuelas es un ejemplo de qué actuar queremos lograr en nuestros alumnos. Y además los proyectos que cada una de nuestras escuelas, que yo veo y los sigo en sus cuentas de Instagram, como verán, también uso las redes sociales, veo también el actuar de los chicos, cómo ustedes proyectan para que se desarrolle profundamente la opción misionera. Otro concepto o contenido que hay que trabajar en el actuar es el sostener y comunicar una actitud positiva y de confianza en la posibilidad de un cambio significativo. Uy, qué tarde que es. Disculpen, me estoy deteniendo demasiado quizás. Eh, y esto es importante, ¿no? La actitud positiva. ¿Vieron que está? ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Si no va a cambiar nada. Siempre algo se puede. Demostrar responsabilidad comunitaria, social y ciudadana a través del trabajo colaborativo. Comprometerse en acciones de cuidado del medio ambiente, demostrando conciencia ecológica. Hubo un cambio fundamental en nuestras sociedades. Las grandes urbes, hay una despersonalización total. Cuando yo era chica, mi comunidad era mi barrio y había adultos que nos cuidaban en el barrio y nos miraban y éramos muy independientes y salíamos. Se ha perdido este concepto de comunidad en las grandes urbes. Espero que no en las pequeñas comunidades, no, por lo menos no tanto. Entonces, cuidado de la casa común para nosotros significa vivir en salida, opción misionera, el cambio se puede, el trabajo colaborativo y la conciencia ecológica. Vamos ahora al pensar. Prometo no detenerme demasiado. Competencias para desarrollar pensamiento crítico, reflexivo y creativo. ¿Cómo son nuestros chicos? La atención. Fragmentación de la atención. Les dificulta mucho no solo focalizar, es decir, focalizar ya es un trabajo, ni que hablar de sostener la atención para realizar una tarea. No somos multitarea, el celular los lleva a la multitarea. En general se observan dificultades para identificar objetivos a lograr y plantear acciones ordenadas para alcanzar la meta. Planificar, ¿sí? Entonces, para pensar tengo que estar concentrado. Tenemos dificultades. Para pensar, una capacidad vinculada con el pensar es planificar. Hay dificultades. Y según los últimos informes de las evaluaciones estandarizadas, sean internacionales o nacionales, se observa un descenso en algunas competencias claves del pensar, como son la comprensión lectora o el pensamiento lógico-matemático. Acá me falta, esperen, acá. ¿Qué pasó acá? Me falta una diapositiva
Me salta de la 18 a la 21. ¿Vos tenés idea por qué? Romy, qué lástima. No, Eh, Natalia, ¿No sabés? no. Qué Esa es raro, la ¿no? última, esa sería la última. Esta sería la última porque es la síntesis. Me falta todo el pensar y me Exactamente. salta el 18, ¿ves? 18 y después me voy, a ver, no, la 20, a ver, disculpen, ¿eh? No sé por qué me salta de las dificultades, pero bueno, lo digo, pero está en el trabajo, ¿no? Dejo de presentar un momentito, puede ser, así yo, o ¿qué te parece, Romy? Bueno, dale, yo mientras busco lo que vos me mandaste, por tal vez la puedo A ver, presentar. y si no, espera, estoy presentando igual, pero no estoy presentando, digamos. Busco ya está. Eh, eh, ¿Qué cosas? No la tengo. Bueno, no importa. Les digo presentar. Voy a presentar. Qué raro. Bueno, seguimos. Dijimos que el pensar estaban todos estos problemas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles serían, cuál es el concepto del pensar que nosotros y cuál es el lema del pensar que nosotros tenemos? El lema del pensar, que no aparece en la diapositiva, desapareció la diapositiva, tiene que ver con una frase que aparece en los documentos del Pacto Educativo Global. Desarrollar competencias para descubrir, identificar problemas y poder resolverlos de manera realista. Esa es como una gran competencia. Ahora bien, necesitamos desarrollar en nuestros chicos pensamiento crítico, reflexivo, creativo, es decir, que puedan resolver problemas de la vida real, que puedan hacer inferencias, que puedan reflexionar sobre eh, las dificultades que eh, el proceso de pensar trae, por lo tanto, hacer metacognición. Eh, Poder desarrollar trabajos planteándose metas para aquellos metas reales y acciones para lograrlo y que puedan monitorear el proceso. Poder desarrollar pensamiento flexible, es decir, distintos puntos de vista para poder resolver una situación o resolver un problema. Competencias para poder desarrollar la crítica y que no toda afirmación es una afirmación que no pueda ser cuestionada desde la fundamentación. Un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Los chicos pueden utilizar la inteligencia artificial para resolver muchas de las habilidades del pensar, pero no, está en nosotros poder subir un escalón más. Ay, qué rabia que me da haber perdido esa, no sé, estoy con una rabia tremenda. Bueno, eh, yo ahí también les decía en esa diapositiva, les hablaba de el poder preguntar y responder. Hacer preguntas coherentes, poder preguntar, eso es fundamental. Y eso no es algo que promovamos mucho en la escuela, más bien pedimos respuestas. Esta es una síntesis, de todo lo que vinimos charlando. En el pensar se los debo, pero les aseguro que la había armado. Pero bueno, ¿y quién es el enemigo del pensar de esta manera? La impulsividad. ¿Mm?
Entonces, vean cómo se vinculan todas las dimensiones de la persona, porque si no hay autorregulación, no hay pensamiento. Bueno, prometo en el próximo encuentro que les muestro la diapositiva que había armado sobre el pensar. Y quiero terminar con lo que nos pide Francisco, educar como ejercicio de humanización. Cualquier cambio requiere un itinerario educativo para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo, para comprender y encontrar soluciones a las exigencias de cada generación y hacer florecer la humanidad de hoy y de mañana.